de Protección Civil que siempre nos apoyan. La Universidad Autónoma de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a la conferencia Angustia y Miedo, herramientas a su favor. Es un gusto contar con su presencia y en la visión de la Dirección de Asistencia Social nos vemos como el motor integrador de la familia UAG, contribuyendo a la cimentación de una sociedad sana e íntegra, apegados a los lineamientos de la misión de nuestra institución. Por ello, es que ofrecemos estas conferencias que se orientan a un desarrollo integral, brindando herramientas que ayuden a identificar y solucionar las situaciones cotidianas que pueden convertirse en problemas sin soluciones. Nos honra con su presencia este día nuestra invitada especial y conferencista, la maestra Marta Ivette Flores Aceves. Muchos la conocen, ella es psicóloga de la Dirección de Asistencia Social, de quien me permitiré leer un breve extracto de su trayectoria profesional. Egresada de la licenciatura de Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con la maestría en estudios psicoanalíticos, la especialidad en niños y adolescentes y un diplomado en psicoanálisis y filosofía. Se ha empeñado en múltiples tutorías, acompañamiento y aplicación de talleres, asesorías, capacitaciones, elaboración de diagnósticos psicológicos en empresas como son PERAC de México, en el Colegio Bosques AC, en CEDEPSI, en el sorteo de la Estrella de la Fortuna, en el CEDECEN, en el School Baby Care Center, en el Asilo Fundación López Chávez. Actualmente proporciona atención psicológica y psicoterapia para colaboradores, jubilados y sus familias en la Universidad Autónoma de Guadalajara, además de implementar talleres de educación psicoemocional y elaborar columnas de interés para la revista Alma Mater. Cedo el micrófono a la maestra Marta Ivette. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, miren, la idea de la conferencia del día de hoy es un poquito pensar juntos, ¿no? Porque luego en las conferencias nos andamos durmiendo, ¿no? Mucho bla bla bla. Entonces, el día de hoy les cuento y me gustaría mucho que pensáramos todos juntos, ¿no? Que a lo mejor no van a responderme así literalmente, pero que las preguntas las puedan ir pensando en su cabeza, ¿no? Bueno, esta conferencia se llama Angustia y Miedo, herramientas a tu favor, así como suena de irónico, ¿no? Porque generalmente pensamos la angustia y el miedo como emociones y sentimientos negativos, ¿no? Como las queremos evitar a toda costa. Entonces, hoy vamos a pensar un poquito, a ver cómo los encontramos. Para empezar, ¿qué es la angustia? Vamos pensando. Si yo he sentido angustia, cómo la siento, si se siente en el cuerpo, si solo la pienso, si es algo muy intenso, si se siente poquito, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, la angustia es un estado afectivo. Esto quiere decir que la podemos sentir en el cuerpo, que sí es una sensación, ¿no? Que a lo mejor siento una opresión en el pecho, las manos sudorosas, empiezo a pensar también mucho, esto pasa con la angustia, mucho pensar. Miren, la angustia designa cierto estado como de expectativa frente al peligro. Y esta misma angustia es la que me prepara para afrontar el peligro. Así se trate de un peligro desconocido. ¿Qué quiere decir? Que la angustia
va a ser esta sensación que nos despierta cualquier cosa que nos represente un peligro. Desde algo chiquitito, ¿no? Como algo así físico, o algo que pensamos, ¿no? Algo que tiene que ver con nuestra vida, algo que tiene que ver con nuestros seres queridos. Y la angustia viene de angustiae, que es angostamiento. Entonces, les voy a decir de dónde viene este angostamiento. La primera vez en la vida que sentimos angustia es cuando nacemos, ¿no? Este angostamiento es justamente el momento donde se nace, ¿no? Estamos bien a gusto en la panza de nuestras mamás y de pronto tenemos que salir por un canal pequeñito y entonces hay un angostamiento y además salimos a donde hay aire que no conocíamos, ¿no? No estábamos respirando aire antes. Entonces este primer jalar aire es muy angustiante, es la primera vez, por eso los bebés lloran. Entonces, esta sensación se va repitiendo cuando tenemos angustia ya de adultos, ¿no? Como, no sé si les ha pasado que cuando uno se angustia, se siente como que falta el aire, ¿no? Como, no podemos respirar y parece que te tienen ahí apretadito, ¿no? Y lo podemos sentir hasta en cosas, nos subimos al camión, va bien apretado y de repente ya sientes que te falta el aire, ¿no? Entonces a veces ni vas en el camión ni estás apretado y sientes que te falta el aire, ¿no? Entonces así se siente la angustia. Ahora vamos a distinguir la angustia del miedo. ¿Cómo es esto del miedo? ¿Alguna vez alguien aquí ha sentido miedo? Sí, ¿verdad? Bueno, el miedo es un poquito más tangible. El miedo se lo enseñan a uno desde que somos niños, ¿no? Te dicen como hay alegría, hay tristeza, hay miedo, ¿no? Como, uy, te asustan, hasta el coco existe, ¿no? Entonces, el miedo más o menos lo identificamos. El miedo se diferencia de la angustia porque requiere de un objeto determinado. El miedo sí es ante el ratón que nos encontramos, ante a lo mejor el perro que nos dio mucho miedo, ante el jefe a lo mejor que nos da miedito también. El miedo es más identificable también en el cuerpo. Generalmente sudan las manos, hay palpitaciones, y sentimos así como a quien le dan ganas de ir al baño también cuando se asusta. Y lo que pasa con el miedo, que es diferente, es que el miedo paraliza. Ahorita vamos a llegar a eso, pero la angustia va un poco más ligada al movimiento. Sí se siente muy intenso, pero nos podemos mover. Y el miedo te deja frío. Y entonces a veces no te puedes mover, ¿no? Quieres correr del perro que está ahí cerquita de ti, pero no puedes. El miedo te hace sentir vulnerable. Eso también pasa, ¿no? Yo cuando era niña le tenía miedo a los ratones. Y entonces mi papá alguna vez nos salió uno en la casa y mi papá me decía, ay, no, yo iba gritando ahí arriba del sillón. Y me decía, ¿por qué le tienes tanto miedo si está bien chiquito? ¿No? Él te tiene más miedo a ti que tú a él. Pero eso justo pasa con el miedo. Sí, sí es cierto todo eso, pero a veces no lo podemos explicar. El miedo se siente así. No sé por qué, pero me da muchísimo miedo. Bueno, aquí está una frase importante para diferenciar la angustia del miedo. El ser humano se protege del horror mediante la angustia. La angustia es esa que nos va a permitir decir, sí tengo miedo, pero ¿qué hago? ¿Okay? Bueno, les voy a hablar de dos tipos de angustia muy importantes. La angustia realista aparece algo como muy racional y comprensible. La hija les dijo que salió de noche, no ha llegado, se angustian, ¿no? Y entonces es algo real, como están ahí pensando que a lo mejor está en peligro porque no les contesta, y esa angustia es algo real y comprensible. Es una reacción frente a la percepción de un peligro exterior, de un daño esperado, previsto, y este va unido al reflejo de huida. Eso es muy importante en la angustia, que a lo mejor se siente algo muy intenso, pero naturalmente está unido a córrele pues, ¿no? Si hay peligro, córrele.
Y lo que despierta esta angustia tiene que ver con nuestro saber y nuestro sentimiento de poder respecto al mundo exterior. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, vamos a un zoológico y entonces nosotros vemos la jaula de los monos y digamos que pues todos hemos escuchado de los monos, no son un animal tan salvaje a lo mejor, y decimos, bueno, sí, me acerco y vamos con un guía. Y el guía, que sí tiene más conocimiento que nosotros, dice, hey, no, estos monos no han comido, ¿no? Y entonces son agresivos y entonces no te acerques. Ahí nosotros no estábamos angustiados, el angustiado era el que más sabía, pero nos cuidó del peligro. Otro ejemplo, donde se sabe menos. Un bebé está explorando el mundo, se acerca a un enchufe y quiere meter el dedo. El bebé no está angustiado ni un poquito. El angustiado es el adulto que lo ve y dice, ¡ay, eso es peligroso! Y corres y lo salvas. Entonces, a veces se angustia porque se sabe más, a veces se angustia porque se sabe menos. Y la otra angustia es la angustia neurótica. Esta es la que sucede a veces y no sabemos por qué, ¿no? Se llama angustia neurótica o angustia expectante, que nos tiene en un estado de alerta impresionante. En esta angustia, cualquier estímulo se despierta, ¿no? Cualquier cosa que sucede nos angustia. ¿Les ha pasado que están a lo mejor a ustedes o cerca de alguien que cualquier cosa le asusta y le espanta y empieza a sufrir por cualquier cosa? Esto pasa porque uno ya estaba angustiado, ¿no? La angustia ya estaba ahí. Entonces, las personas que sufren de esta angustia expectante, de entre todas las circunstancias, siempre prevén la más terrible. A lo mejor han estado ahí, ¿no? Como, vamos a tomar el mismo ejemplo de la hija. Les dice, voy a salir en la noche con mis amigos, les dice con quién, les mando mensajito, pero ustedes están pensando que seguramente se fue a un lugar bien peligroso, que seguramente ya no les va a contestar. Antes de empezar a buscar, ustedes ya están pensando un montón de cosas. Entonces, esta angustia es un poquito más irracional, ¿no? Como ya está ahí muy intensa. También las personas que sufren de esta angustia interpretan cada hecho accidental como un indicio de una desgracia. Vamos a pensarlo también en el trabajo a lo mejor, ¿no? En el trabajo de pronto me dicen, oye, pues vamos a tener un cambio de horario porque hoy en vez de comer a las 2 tenemos una junta. Y ya, esa junta seguramente va a ser para decirme algo terrible, seguramente ya no les gusta mi trabajo, y empezamos. Y ya estamos angustiadísimos y la junta era para planificar un evento, ¿no? Pero pasa, ¿no? Esta angustia de pronto nos lleva a los lugares más oscuros. Y también estas personas explotan en el peor sentido cualquier incertidumbre. Yo creo que esto también es algo muy común. De pronto hay cosas que no sabemos, ¿no? Nos arriesgamos a lo mejor a hacer un cambio, ¿no? Nos vamos a cambiar de casa. Y entonces de pronto, como, ay, sí será la colonia que nos gusta, y sí será segura, y entonces todo esto, pues no sabemos, y a lo mejor no hay forma tan certera de saberlo. Y eso causa mucha angustia. ¿Pero qué creen? La vida está llena de incertidumbre. La vida se trata de tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Y hay cosas que están fuera de nuestras manos, que no podemos saber al 100%. Bueno, ahora vámonos como al cuerpo. ¿Cómo se siente la angustia? Para diferenciarla del miedo, ¿no? Dijimos que el miedo era muy intenso y que paraliza. La angustia va a haber dos opciones, ¿no? Como advertencia de peligro, va a haber un aumento de la tensión sensorial. Entonces vamos a estar mucho más alertas. Vamos a escuchar mucho mejor, vamos a ver mucho mejor, a lo mejor hasta con lentes y todo, pero alcanzamos a ver más lejos y estamos ahí muy pendientes, ¿no? Estas cosas que pasan como del niño que se cae de la cuna y el papá sale volando, eso es angustia, ¿no? El papá se angustió de ver al niño que se iba a caer
y de algún lugar sacó estas fuerzas intensas y voló y con la mano lo detuvo. Eso mueve la angustia, ¿no? Entonces, ahí ya se va viendo que la angustia no es algo tan terrible, la angustia también mueve. También hay una tensión motriz, de pronto nos sentimos como más tensos del cuerpo, y la acción motriz se relaciona con la huida, como les decía, y en mejores casos con una defensa activa. Nos estamos angustiando, algo causa peligro y hacemos algo al respecto. Y esta es la otra opción. Si la angustia alcanza una fuerza desmedida, entonces resulta inadecuada y paraliza toda acción hasta la huida. Puede haber temblor, palpitaciones y ahogos. Esto pasa cuando la angustia es muy intensa. Cuando la angustia es así de intensa es porque la hemos estado tapando. Cuando sentimos angustia, de pronto es algo que no se puede identificar bien o que incluso asusta. Y entonces lo que se dice o lo que se entiende es como, piensa en otra cosa, distráete. Si estás angustiado, si algo te pasa en el cuerpo, distráete, ponte a jugar, ponte a hacer ejercicio, a pintar. Está bien hacer todas esas cosas, pero la angustia no desaparece así. Hay que hacer algo al respecto. Estamos bien acostumbrados a esconder las cosas que sentimos, como si fueran algo muy malo, ¿no? Si podemos decir, a mí me gusta el chocolate, a mí me gusta la vainilla, también podemos decir, bueno, yo sí me angustio, ¿no? Porque yo creo que aquí, levántenme la mano si alguien nunca se ha angustiado. ¿Nunca jamás? Ok. Todos nos hemos angustiado, ¿no? No es algo de que extrañarse, todos nos hemos angustiado. Bueno, les voy a decir algunos momentos de angustia. Por ejemplo, el nacimiento que les contaba, ¿no? La separación de la madre. Cuando somos chiquititos y por primera vez nos llevan o a una guardería o al kinder, hay una angustia tremenda de los dos, ¿no? De la mamá y del bebé. La entrada a la escuela, la entrada al primer trabajo, ¿no? Los cambios, cualquier cambio de la vida da angustia. Entonces, así de normal y así de regular es la angustia de nuestras vidas. Y la intensidad de la angustia va a ser diferente en cada persona, según su historia y según su personalidad. La cosa aquí es que podamos ir preguntándonos cómo conocemos nosotros la angustia, cómo nos la presentaron, si alguien nos habló de eso algún día, de la angustia, del miedo, cómo fue la primera vez que yo me asusté, si me dijeron, ay, ya no pasa nada. O me dijeron, no, sí, pues sí da miedo, a ver qué hacemos. Y no es para que nos quedemos ahí con, entonces, como no me enseñaron, pues ya, ni modo. No, pues ahora poder verlo nos posibilita hacer algo diferente. A ver, esto también es para que la vayan pensando. ¿Qué hago yo cuando me angustio? Vayan ahí así como, hay quien come mucho, hay quien dice, no, mejor ya no quiero comer y se van a dormir. Hay quien se para totalmente, ¿no? Ya no puede hacer nada de tanta angustia. Hay quien se pone a hacer un montón de cosas, hay quien le gusta mucho el ejercicio, ¿no? Y corre y corre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos angustiamos? Bueno, muchas veces cuando alguien se angustia, lo que hace es tratar de resolver todo en la cabeza. Inventar escenarios, posibilidades, y entonces lo que sucede, yo he escuchado quien hasta así como, es que bueno, el problema es que me peleé con mi pareja, ¿no? Y entonces voy a llegar y le voy a decir que por qué hizo, pero me va a decir, pues es que lo que pasa es que tú, y entonces yo le voy a decir, y acaban, y nos vamos a enojar, y entonces, lejos, ¿no? Pues ya para qué le digo, mejor ahí me quedo. Y eso se queda sin resolver, porque todo lo resolvemos solos en la cabeza, y miren qué valientes que hasta asumimos lo que nos va a decir el otro, ¿no? Como si lo conociéramos todo. Entonces, nos quedamos tanto en la cabeza, puede ser con
un problema con una persona o incluso con nosotros mismos, que este problema se vuelve tan grande y tan abrumador que ya no dan ganas de resolverlo en la vida despierta, ¿no? Nos quedamos ahí en la ensoñación, dando vueltas. Entonces, la idea con todo esto es que podamos ir reconociendo cuando sentimos angustia, ¿no? Que a lo mejor digamos, bueno, a mí lo que me pasa es que siento palpitaciones, ¿no? Siento que no puedo respirar, o empiezo a pensar un montón, ¿no? O me enojo, también puede ser. Y entonces, con esta angustia, que también puede significar movimiento, una vez que la identificamos, podemos hacer algo al respecto. Este es un ejemplo. ¿Qué hacen los niños para afrontar aquello que los angustia? Ustedes saben, ¿qué hacen los niños? Digo, ahí dicen, pero los han visto. Los niños, cuando están asustados, cuando están como ante una situación que no conocen, agarran sus juguetes y lo actúan, ¿no? Ponen los monitos y a lo mejor están ahí peleándose con sus papás, o a lo mejor juegan a la guerra porque tienen mucha agresividad, ¿no? Juegan y juegan para poder entender lo que les está pasando, ¿no? Porque todo es nuevo para ellos. A lo mejor para nosotros ya no todo es nuevo, pero sí hay cosas nuevas y hay cosas que aunque ya conocemos nos angustian. Nuestro jugar puede tener que ver con hacer cosas creativas que nos gustan, pintar, hacer ejercicio, pero también va a traducirse como ponerse creativos para buscar la forma de resolver esto que nos angustia. No dejarlo ahí como para que un día se resuelva. No, pues ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿la angustia es buena o mala? ¿Mala? ¿Qué dicen? ¿Buena o mala? ¿Mala? Pues la respuesta es, pues no es buena ni mala. Ajá, depende de la situación, ¿no? A lo mejor se vuelve mala cuando la dejamos ahí empolvada, como cuando estamos sintiendo angustia y estamos con no, distráete, no, y la vamos dejando, y la vamos dejando. Entonces se vuelve así, a lo mejor gigantesca, y ya no podemos hacer nada con ella, ¿no? Pero cuando empieza, y cuando nos está avisando, nos avisa hasta con el cuerpo, ¿no? Empezamos a sudar y empezamos a sentirnos así, el cuerpo está diciendo, ¡hey, muévete, haz algo! Entonces la angustia no es tan mala, porque la angustia nos invita a movernos del lugar. Si nos quedáramos en un solo lugar para siempre, como sin tomar decisiones, pensé, ¿no? Nos quedamos ahí y vamos a donde la vida nos vaya llevando. Me parece que al final va a resultar en insatisfacción, ¿no? Porque vamos yendo a donde sea. ¿Y dónde está la pregunta de yo qué quiero y a mí qué me gusta? ¿Sí estoy disfrutando lo que hago? No. Para eso sirve la angustia también. Sí, es algo que hace temblar y desacomoda. Sí, es algo que suele ser difícil de identificar o nombrar, que hace sentir vulnerable y es una forma del cuerpo de comunicarte que algo pasa. Ahora, es importante preguntarse a sí mismo cómo tengo yo registrado el miedo y la angustia. Eso es lo que les decía. Para empezar, como para quitarle lo terrible y lo aterrador a la angustia, hay que preguntarnos cómo la tengo yo registrada, cómo se vive en mi casa, ¿no? He visto a mis hermanos, a mis papás, a mis primos, a mis tíos asustarse, tener angustia. ¿Cómo se hace? Porque luego pasa que en las familias es así como parejo, ¿no? Así como lo hacen los papás, así lo vamos haciendo y lo vamos repitiendo. ¿Cómo los he vivido? ¿Cómo me enseñaron que son? Porque, como les decía, cuestionar y revisar la propia historia trae consigo la posibilidad de cambiarla. Si yo no me pregunto por mí, por mi historia, por lo que vivo, entonces voy a seguir repitiendo y repitiendo y voy a seguir teniendo a lo mejor esta frase de, ay, ¿por qué a mí me pasan estas cosas?
¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Pues porque no nos preguntamos, ¿no? Porque no hacemos algo para que sea diferente. Bueno, les voy a contar una historia. Esta historia la escuché en una conferencia de Jorge Bucay. Dice que él solía contarles muchas historias a sus hijos, ¿no? Y entonces tenía un libro para su hija que se llamaba Historias para hacer llorar a los niños. Así. Pero a su hija le encantaba esa historia. Entonces, esta es la historia de un centauro. Los centauros son estas criaturas que son mitad caballo y mitad hombre. Entonces, este centauro vivía en un pueblo y convivía diariamente con los otros seres humanos, ¿no? Eran puros hombres y mujeres y un centauro. Y entonces un día se levanta y se mira y entonces dice, ay, ¿soy un hombre o soy un caballo? Y se pone ahí muy existencialista, no sabe si es un hombre o es un caballo y bueno, ¿no? Entonces va pasando el día, le da hambre y dice, ay, ¿comeré alfalfa o una hamburguesa? ¿Alfalfa o hamburguesa? No se puede decidir, pasa el día y pues mejor no come. Entonces le da sueño y dice, ay, ¿dormiré en un hotel o en un establo? ¿Hotel o establo? Hotel. No se puede decidir y no duerme. Claro que todo el día de no comer, varios días de no comer, varios días de no dormir, pues nuestro centauro se enfermó. Y entonces está ahí todo enfermo y dice, ¿voy al hospital o al veterinario? ¿Al hospital o al veterinario? Pues así se la pasa y no se puede decidir. Y nuestro pobre centauro se muere, ¿no? Y entonces la gente del pueblo llega a ver dónde está tirado el centauro y dicen, ay, qué triste, qué feo, pues vamos a darle cristiana sepultura, ¿no? Dicen, ¿y lo llevamos al cementerio o en campo traviesa? ¿Al cementerio o a campo traviesa? No se pueden decidir y le hablan a la autora del libro y le dicen, oye, échanos la mano. Y la autora, como dice, no puedo decidir por ustedes, revive al centauro, ¿no? Pero miren, revive al centauro y es una historia que se va a repetir para siempre, hasta que alguien se pueda decidir. Y la moraleja acá es, la vida se trata de decisiones que representan angustia, ¿no? Porque no sabemos, porque no tenemos certeza, pero entonces hay que preguntarnos si queremos no tomar decisiones y así pasárnosla hasta que un día nos veamos ya en las últimas diciendo, ay, ¿y qué hice? ¿No? O pues así, con angustia y todo, tomamos decisiones. De pronto, tomar una decisión equivocada es mucho mejor que no tomar ninguna, porque nos hace movernos. Entonces, bueno, para finalizar esta conferencia, vamos a poner ahí los puntos de todo lo que dijimos. ¿Qué hacemos frente a la angustia? Nombrarla, ¿no? No es una mala palabra, no es una grosería. Angustia, la sentimos desde que nacimos todos. Entonces, si te angustias, pues bueno, se vale decir estoy angustiado y a lo mejor hasta acercarte a tus personas y decir, no sé qué hacer con esto, no sé cómo sentirme, ayúdame, ¿no? Y a lo mejor con que te escuche el otro y listo. Más lejos, ahí está la terapia también, ¿eh? Otra cosa, dejarse sentir. No se trata de, te angustiaste, hay que distraerse. No, ya estuvo de distraerse, porque distraerse implica echar el polvo bajo la alfombra, ¿no? Limpias tu casa, ves la alfombra y dices, bueno, ¿no? Y lo echas aquí abajo y ahí pones el polvo. Y entonces así te la pasas durante 5 años y al 5.º año ya pasas por ahí, estornudas y ya tienes una sinusitis terrible, ¿no? Y ya pasas por ahí y el polvo va saliendo, ¿no? Que lo escondas. Entonces eso también pasa con la angustia, hay que sentirla. Escuchar al cuerpo. Si tu cuerpo tiene estas palpitaciones y tiene cosas y no es nada médico, entonces es angustia.
La angustia también tiene que ver con ser diferente a lo que nos dijeron toda la vida que teníamos que ser. Ese es un asunto. Vamos creciendo y vamos cambiando. Y entonces vamos queriendo cosas y de pronto nos angustia, así como el centauro, ¿no? Como, ay, sí voy por aquí, ¿qué soy? ¿No? ¿Y qué estoy haciendo? Y estas preguntas nos pueden detener y no hacer nada, o nos pueden ayudar a movernos. Les decía, más vale tomar la decisión equivocada que no tomar ninguna. Y eso es todo. Muchas gracias. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano para poder... tenemos a su compañera aquí con el micrófono. Aquí adelante, por favor. ¿Tenemos el inalámbrico? A ver, pero está cerca.